Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este maravilloso podcast, de este espacio que es para ustedes. Mi nombre es Sofía Salamea El mío, Alicia Allen Castro. y esto es Anatomía Anatomía del del tabú. Tabú. Bueno, chicos, hoy traemos un tema que yo creo que nos ha pasado a todas y Así es. que hemos estado conversando con la Ali porque últimamente hemos sentido que nuestra amistad se ha fortalecido. Sí, completamente. Es verdad, acepto. Lo que sucede es que hoy tuvimos un día muy bonito, tuvimos la oportunidad de compartir no solo entre las dos, sino también con otra amiga que es muy especial para nosotras. Y veíamos como la importancia de sentir esa red de apoyo, ¿no? Y que hace ya mucho tiempo que no la sentíamos. Este nuevo año decíamos y conversábamos entre las dos como que creemos que tal vez podamos construir amistades más reales, Más que más significativas. significativas, ser muy consciente de las personas que están alrededor nuestro. Y en esta construcción nos dimos cuenta que la verdad, esa amistad o ese vínculo que tenemos es bastante significativo y que podemos establecerlo con otras mujeres y que habrá también otras mujeres con las que no podamos compartir este vínculo, pero creo que al menos entre nosotras lo hemos palpado mucho, ¿no? Y bueno, dentro de esa conversación decíamos qué importante que es mantener esa red de apoyo entre mujeres y que en ocasiones esta red de apoyo también se ve destruida por la competencia, que en algún punto aprendimos también, ¿sí? Y que puede, no necesariamente siempre es mala, pero creo que tal vez no sabemos cómo gestionarla de forma asertiva. ¿Qué piensas tú, Sofía? Yo pienso que, bueno, primero, como tema, vamos a hablar de eh, la competencia entre mujeres y Ujú. cómo pasamos a la red de apoyo, ¿no? Así es. Y yo pienso que este tema de la competencia y todo esto nos ha enseñado la sociedad. Hemos venido creciendo con eso, con compararnos, con quién es mejor que la otra, los chismes, el hablar mal de otra mujer. Entonces, este tema es muy importante tocarlo porque en realidad, como dice la Ali, tenemos que aprender a gestionar muchas de esas Ujú. cosas. Así es. Necesariamente esta competencia, yo sí quiero como partir de algo, ¿no? La competencia no tiene que ser siempre mal vista, ¿sí? Yo creo que más bien no sabemos de qué forma gestionar esa competencia, Ujú. ¿sí? Obviamente es vista a partir de muchos puntos. Por ejemplo, mientras conversábamos nos dábamos cuenta que también hay esto de competir a través de la visión masculina, ¿sí? De que una es mejor que la otra para ser escogida, ¿sí? Es este miedo intrínseco de no ser escogida ante la figura masculina, ¿no? Y claro, aquí vienen muchos tabús, porque es más flaca, porque es más bonita, porque es más alta, porque tiene mejores proyectos de vida, Ujú. porque puede ser mamá o no puede ser mamá. Entonces, hay muchas cosas que involucran esta competencia entre nosotras como mujeres y que nos ha llevado a esa enemistad y a creer que entre mujeres no podemos tener una amistad real. ¿Cuánto sí podemos? Aquí hay Y, un ejemplo. y bueno, yo creo que nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado esto de que yo, por ejemplo, yo crecí entre hombres, siempre me llevé más con hombres, ¿Ya? ¿ya? Y claro, ahora analizando y viéndolo desde este punto, sí era porque, claro, ellas siempre me hacían de menos por el hecho de ser gorda, por ejemplo. Ok. Entonces ellas eran flacas, ellas sí podían jugar a ciertas cosas. Además que a mí siempre me gustaron más los carritos, de estar chiviando con los hombres, subiéndome en los árboles, o sea, cosas así, Te ¿no? decían machón. Claro, entonces no era la mujer hegemónica que esperaban que sea y por eso me hacían de lado. Entonces para mí era complicado mantener una relación con una mujer, establecer esta amistad porque claro, son estas heridas de infancia que te quedan. Así es, o sea, creo que a mí me pasaba lo mismo, en que yo también era como, siempre tuve Más feeling. más feeling con los hombres.
desde que era pequeña, ¿no? Era como que había esto de tenía más, una relación como más fresca, o sea, no estaba bajo la presión de cómo debes ser, de cómo debes comportarte, de cómo debes pensar, etcétera, etcétera, porque generalmente yo no encajaba, Ujú, normalmente no encajaba en ese grupito de mujeres, no sé, tal vez que les gustaba mucho su apariencia, que tal vez tenían otra concepción que a mi parecer no era la más adecuada o no me generaba importancia, o sea, me daba igual. Entonces, creo que también estaba este miedo, ¿sí? A no ser aceptada si es que competía con ellas. Porque sí, hay un miedo intrínseco de que, chuta, tal vez ella es mejor que yo, tiene más atributos que yo, etcétera, etcétera, y entonces mejor prefiero hacerme un lado, ¿sí? Para no conflictuarme. Y yo creo que sí había mucho de esto, hoy puedo verlo y reconocerlo de forma más asertiva. Hoy puedo decir que eso no era malo, sino que era parte de un proceso de identidad también, de reconocerme a mí y saber qué es lo que a mí me gustaba, qué es lo que yo quería, cómo lo veía, y que el hecho de que fuera diferente a otras mujeres no estaba mal, ¿sí? ujú. Entonces, eso creo que es importante partir y decirlo. ¿Qué piensas tú de la competencia aprendida, Sofita? Bueno, yo creo que esto sí viene desde el hogar, ¿no? Por ejemplo, ¿Mm? desde mi experiencia, a mí siempre me compararon con mis primas. Ay, qué fuerte. Entonces, sí era fuerte porque, claro, tu prima ya se sabe peinar. Tu prima es más delgadita, por eso a ella le queda bien la ropa. Entonces son comentarios que yo creo que te marcan a lo largo de tu vida y el mismo hecho de no poder crear ese vínculo con alguien que es parte de tu familia, como esa amistad de primas que debería haber. Exacto, Por ejemplo, yo siempre me he llevado más con mis primos. sí. Entonces, con ellos salía a jugar en el río, me iba con ellos a las motos, a cabalgar, cosas así, ¿no? Ujú. Pero en cambio con mis primas sí había como un choque, ¿no? Entonces, habían las típicas peleas y cosas así. Entonces, yo creo que esto sí viene desde el hogar y también desde la sociedad machista en la que vivimos, donde tenemos que competir por la atención de un hombre. Y que se sigue perpetuando también por el discurso de mujeres. Ajá, Sí, porque por ejemplo, aquí se nos vende la idea de que solo hay espacio para una, que una va a llamar más la atención, que una va a ser más bonita, que una va a ser más talentosa. Y como dije anteriormente, es un discurso que aún se perpetúa dentro de la dinámica familiar y por mujeres. claro, incluso dentro de Ujú, la dinámica entre tus amigas, ¿no? así es. Porque, por ejemplo, es la típica que sales a la discoteca y dices como, chuta, a mí no me van a parar bola, o esto que siempre he visto incluso en las películas, Ujú. que se perpetúa mucho el tema de que la amiga fea te da como el impulso para que le conquistes a la bonita. Así, sí, Ajá, qué fuerte. Y es ver la validación masculina como el eje para esa competencia. exacto. Porque Entonces, nos venden eso, ¿no? De tener que competir. Y ahora yo también quiero abordarlo desde otra óptica o desde otra perspectiva que no solo tiene que ver con lo que ya acabamos de mencionar, sino también como creo que la forma en la que gestionamos la competencia no es la forma más asertiva y tampoco quiero verlo como algo negativo por completo. Porque va a haber competencia, ujú, ¿sí? Más allá de direccionarlo solo como mujeres o como hombres, creo que es natural que exista una competencia dentro del grupo de hombres como dentro del grupo de mujeres, ¿sí? O el género que consideren. Pero yo creo que eso es algo que va a existir y tampoco quiero como verlo negativo, sino más bien encontrar las formas adecuadas y asertivas de poder gestionar eso porque va a pasar. ujú. Y yo creo que a través de esa competencia va a partir de ahí la envidia también, ¿sí? Y que muchas veces lo vemos como la envidia es algo malo por completo. Y yo creo que también es información. O sea, si la envidia aparece, también viene a decirnos algo, ¿sí? Ujú, No solo tiene que ser vista como algo negativo, sino que me viene a informar.
la envidia hacia otra persona, ya sea, puede ser hasta un hombre, ¿me entiendes? Pero esa envidia no necesariamente tiene que ser vista como algo negativo por completo, sino vista como una información que me viene a decir la envidia a mí, Claro, y ¿entiendes? es eso de aprender a gestionarla, de aprender a ver como que qué es lo que yo estoy buscando a través de esta envidia. Porque muchas veces yo he escuchado siempre la frase que dice, em, lo que ves mal en el otro es lo que es el reflejo tuyo, ¿no? O es como el espejo, ¿no? Entonces, sí, es Sí, eso. O sea, yo creo que aprender a ver esta información y decir, bueno, ok, por ejemplo, ella está flaca y le tengo envidia porque está flaca o porque tiene un cuerpazo, ujú, ya, por ejemplo. sí, Entonces, ¿qué es eso? O sea, estoy aspirando a tener eso, ¿me entiendes? ujú. Y aprender a manejarla y no verla como desde el lado negativo y llegar al punto de generar un conflicto, sino llegar al punto de saber, yo quiero lograr eso, entonces voy Exacto. a manejar mi situación para llegar a ese punto. Yo creo que la envidia justamente nos viene a decir qué es aquello que deseamos. Ujú, Entonces, creo que es importante tener las herramientas necesarias para poder gestionar ese sentir y no ver lo negativo en su totalidad, porque como bien mencionabas tú también, viene a informarnos algo, viene a decirnos algo. Entonces, importante abordar esto desde esas dos perspectivas, no ver como a la competencia como algo negativo por completo, sino más bien como algo natural en ocasiones y no necesariamente solo se da entre nosotras. Obviamente nos estamos centrando entre mujeres, pero sí es importante también verlo de una forma más objetiva, porque no queremos caer en esto de irnos al otro lado por completo, sino intentar ser objetivos, ¿sí? Entonces, creo que están de intermedio estos factores que tenemos que considerar. claro, y el hecho de no vernos como amenazas, sino vernos como aliadas, ¿no? Sí, Porque muchas veces yo siento que sí es de este tema de que nos sentimos amenazados por la otra mujer, y a mí me ha pasado mucho ujú. en mis relaciones con amigas, y claro, yo, por ejemplo, he decidido cortar por no conversar eso, ¿sí? Es la forma en la que Sofía aprendió a gestionar el conflicto y esa es otra Ujú, idea importante que acabas de mencionar, porque si bien es cierto, cuando hablamos de heridas entre mujeres, sí, sí deja huellas, o sea, sí deja una marca, creo que todos la hemos vivido, sí. sí, de alguna u otra forma, creo que todos hemos sentido eso. Pero yo también quiero recalcar que cuando existe un conflicto dentro del vínculo de amistad, no es algo malo, sino que el conflicto se presenta con el objetivo de crecer o restaurar el vínculo. ¿Me explico? Y es lo que tú decías, o sea, la forma en la que Sophie maneja los conflictos es haciéndote a un lado, Ajá. evitándolo. Y creo que lo más asertivo que sería Sofita. Bueno, ahora ya sé que lo más asertivo, Ahora, ahora ya sé que lo después más de años. asertivo es hablarlo, ¿no? Ser sinceras, porque muchas veces como mujeres nos quedamos calladas y vamos y hablamos con otras amigas mal de esa persona, cuando en realidad deberíamos decirle eso a esa persona. Y yo creo que algo que ha fortalecido mucho nuestra amistad es Es eso, eso. que hemos aprendido a comunicarnos Sí, y a completamente. decirnos las cosas que nos incomodan. Y sí, muchas veces es difícil porque no es fácil, pero llegar a ese punto creo que también fortalece el tema de la confianza muchísimo. Sí, porque no nos enseñaron. O Ujú, sea, ojo con algo aquí, y es importante mencionar que el conflicto es el motor de crecimiento en cualquier vínculo. O sea, evitarlo por miedo a herir al otro es una forma de huir y no exacto. resolver el conflicto. Entonces, yo creo que al contrario, el ajuste que tendríamos que hacer es cómo sostener esa incomodidad dentro del vínculo. Porque un conflicto representa eso, incomodidad. Ujú. Pero si se presenta, tiene su razón de ser y tiene su propósito dentro de ese vínculo. Entonces, creo que es importante también tener estrategias o herramientas para poder manejar ese conflicto de una forma más asertiva, porque no tiene que ser malo por completo, ¿sí? Entonces, dentro de ese vínculo entre mujeres, creo que suele pasar mucho esto de yo no afronto el conflicto, me molesta,
me voy a un lado y empiezo a hablar, porque también hay, Ujú. ¿sí? Y a muchas, creo que todas hemos pasado por ahí en algún momento. Hace un momento conversábamos con la Sofi y decíamos, hoy por hoy no tenemos ese discurso, hoy por hoy tenemos un discurso mucho más asertivo, pero creo que en algún momento de nuestra vida sí caímos en eso de hablar Claro, mal de otra mujer, de decir, chuta, como no tengo la capacidad para decirle a ella, no tengo las herramientas para decírselo a ella específicamente, optamos por hacernos de un lado y empezar a hablar mal de otra mujer, que creo que deberíamos cambiar la forma en la que lo gestionamos, cómo sí. lo decimos y cómo lo confrontamos. Sí, justo yo le decía a Lali, actualmente en nuestro círculo, yo no he escuchado a ninguno Ujú, hablar así, o sea, de esa manera tan despectiva. Sí, muchas veces se hacen comentarios, pero no, siento que son comentarios desde el amor, que es ujú, diferente. Y eso también nos ayuda a sanar, porque al fin y al cabo, yo creo que llegamos a un punto en el que ya estamos creando esos espacios para mujeres, ¿no? Para mujeres, para nosotras, para sentirnos cómodas, para lograr mantener relaciones a largo plazo entre mujeres. y que sean espacios más conscientes Ajá. también, ¿sí? Y creo que también cuando hay estas heridas entre mujeres, o sea, se presentan debido a experiencias anteriores, a poder, inclusive la dificultad para poder pasar la página si es que tuviste algún conflicto. Y muchas veces eso no te permite abrirte emocionalmente, que también es lo que te pasaba en algún momento Ujú. que tú lo viviste, que sentías que no podías abrirte por las heridas anteriores que tenías y no sanabas. Entonces, creo que muchas veces no es que no querramos como construir este vínculo o esta red entre mujeres, sino que también se atribuye a un hecho personal de yo como Alicia no he sanado ciertas cosas y por eso tengo como el miedo a abrirme, porque tengo miedo que me hagan daño, tengo miedo que esas heridas vuelvan a estar presentes. Entonces, creo que también es importante recalcar el proceso individual que cada una debe tener para poder crear estos espacios conscientes y estas redes de apoyo que son más auténticas, Ujú. ¿sí?